capítulo 4. Ustedes no saben cuánto me pesa de que me equivoqué cuando puse el mensaje y I clicked the wrong message. Pero bueno, no se quejen porque yo los tengo mimados a todos ustedes. Todos los domingos ustedes se sientan ahí nada más, tranquilitos y no tienen ni que usar la Biblia. Pero bueno, hoy sí la vamos a tener que usar. Primera de Pedro capítulo 4 del 12 al 19. Permítanme anunciar que nuestra hermana Ana Talavera, ellos iban a estar aquí, pero se enfermó grave el hermano de Ana Talavera. Entonces ella me llamó ayer para decirme que el hermano está tan grave que familia está llegando de todas partes y entonces ella me pidió oración por Juan Rosario. Tiene una enfermedad muy aguda en los pulmones. Yo le pregunté si él fumaba y ella me dijo, sí, él antes fumaba, pero ya no fuma porque él es un cristiano. That's good. Así que por lo menos sabemos que Juan es un hermano en Cristo. Y si Dios decide llevárselo, él va derechito para el cielo. Así que eso es un consuelo, yo sé, para Ana y los demás miembros de la familia que conocen a Cristo. Pero vamos a orar por él en un momento. Puestos de pie, mis amados, les voy a pedir a nuestro hermano Wilfredo Alonso que tenga la bondad de guiarnos en la lectura de la palabra. Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 19. 12 al 19. Buenos días, hermanos. Continuando con nuestro estudio en la primera carta de Pedro, capítulo 4, nos encontramos hoy en el verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Amén. Thank you, hermanos. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por tenernos aquí. Señor, te damos gracias siempre por la salvación que tú nos has otorgado. Reconocemos que tú nos traíste a Cristo. Ninguno de nosotros vino por su propia cuenta, sino que tú nos llamaste, nos traíste y nos preparaste, equipándonos con todo lo que nos iba a hacer falta para que tuviéramos una experiencia genuina de salvación y duradera. Una experiencia que ha cambiado nuestra vida y sigue cambiándonos. Oh Dios, te alabamos por haber diseñado una salvación tan grande. Y te pedimos, oh Dios, que en este día podamos concentrarnos en este pasaje de la Escritura. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos saber cómo afrontar y cómo confrontar y cómo, Señor, soportar y cómo comportarnos cuando estamos sufriendo por tu nombre. Te lo pedimos recordando a nuestra hermana Ana, su hermano Juan, pidiéndote, oh Dios, que tú le des un toque de salud. Señor, si es tu voluntad, regresa
a ese ser querido, a esta familia que lo ama. Si es tu decisión que Él pase a la eternidad, te damos gracias, oh Dios, que las puertas del cielo se van a abrir para Él y para todo creyente cuando morimos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. ¿Saben lo que me pasó esta semana? Algo inesperado. Me llamaron de Radio Luz y me dijeron que hubo una cancelación. O sea, el programa que era antes del nuestro canceló y entonces nos ofrecieron esos 15 minutos a nosotros, ya que nosotros tenemos los próximos 15 minutos y 15 minutos, media hora. Qué bueno sería que esta iglesia estuviera en el aire 3 días a la semana por 30 minutos. ¡Wow! Yo casi le digo que sí, sin contar con nadie, tú sabes, pero dije, déjame no atreverme a hacer eso. Pero lo comenté con algunos hermanas y hermanos y me dijeron, pues claro que sí, pastor, nosotros podemos. Nos ofrecen ese tiempo adicional en $55 por esos 15 minutos. Let me add it up for you, a menos que yo me haya equivocado o que mi maquinita no funcione bien. En este momento estamos pagando $870 al mes por los 15 minutos que ya tenemos. 15 minutos más a 55, 3 veces a la semana. Por el resto del mes es 715. Bringing our radio compromiso a 1585. Ya yo lo llamé al gerente y le dije, mire, después que consultamos, no creo que nosotros vamos a poder alcanzar un compromiso de $1,500. Acuérdense que nosotros pagamos $2,000 por la renta de este edificio, que es bien barato, bien cómodo. Pero 1,585 yo creo que no lo vamos a poder alcanzar, a menos que usted agarre su billetera ahora mismo y escríbame un cheque, no a mí, a la iglesia. Tú sabes, ¿cuánto es 715 por 52 semanas? Escríbame un cheque para el año entero y así yo no me preocupo de no tener el dinero para pagarlo y entonces podemos salir al aire media hora. Qué lástima que esta iglesia es pequeña, pero bueno, es pequeña en número, pero no en corazón y no en madurez. No, ustedes no son pequeños. Y entonces damos gracias a Dios por el amor que existe entre nosotros y bueno, sigamos orando. Tú sabes lo que pasa cuando tú pones un goldfish, los pescaditos esos doraditos, ¿no? Cuando tú tienes un goldfish en a bowl chiquito, no crece el goldfish. Pero si tú tomas ese goldfish y lo pones en un pond, entonces el goldfish crece. Y eso yo creo es lo que nos hace falta a nosotros. Ayer mismo tuvimos un desayuno o participamos de un desayuno de la coalición de familias cristianas. Y yo siempre tropiezo allí con algunos pastores. Y siempre me hacen la misma pregunta. Ellos me dicen, Pereda, ¿y tú todavía estás por allá en North Miami? Y yo le digo, sí, chicos, estamos comenzando, 34 años llevamos allá. Y tú sabes, ellos me preguntan eso porque nosotros somos los únicos que hemos venido a esta comunidad de North Miami Beach y Aventura. No ha habido otro pastor bautista hispano que haya querido venir aquí para ministrar a la gente hispana que vive en esas 3 ciudades.
esta es la única. Por eso yo digo que la Iglesia Bautista en Cristo es la mejor iglesia en North Miami Beach y Aventura, porque no vas a encontrar otra. Y es triste, pero es una realidad. Pero mis amados hermanos, sigamos orando para que el Señor un día nos abra una puerta para mudar la iglesia. Yo no me voy a ir de ustedes. Lo que yo quiero es llevar la iglesia entera a un lugar que sea más favorable, porque lamentablemente la gente se me está mudando de aquí, de North Miami, la gente hispana, y entonces, ¿sabía lo que yo leí esta semana? 300,000 puertorriqueños salieron de Puerto Rico y se mudaron para para Central Florida. 300,000 y ni uno se mudó para North Miami Beach, chicos. ¿Qué le pasa? Yo estaba orando para que algunos vinieran para acá, para esta zona, pero no venía ni uno. They all want to live in Central Florida. Bueno, la gente quiere estar donde está su pueblo, me imagino. Y bueno, pero anyway, mis amados hermanos, sigan orando. Si algún día nos encontramos en los principios de dolores y en la gran tribulación, yo sé que todos nosotros vamos a querer abrir las escrituras para ver lo que ella nos dice acerca del sufrimiento del cristiano. Y yo sé que muchos cristianos enseguida abrirían la Biblia al Antiguo Testamento, irían al libro de los Salmos, ¿no es cierto? ¿Qué mensaje más alentador tenemos allí en el libro de los Salmos? Pero yo les recomiendo, mis amados hermanos, si algún día se acaba la bobería y nos encontramos realmente en grandes persecuciones, sufrimiento y tribulación, yo les recomiendo que debemos de enseguida abrir la Biblia a Primera de Pedro y a Segunda de Pedro también. Porque en este estudio de Primera de Pedro, no sé si ustedes se han dado cuenta o no, pero Pedro nos enseña cómo el cristiano debe afrontar el sufrimiento injusto, cómo debemos de soportarlo, y aún nos dice cómo debemos de comportarnos cuando tenemos que sufrir injustamente por la causa de Cristo o por el nombre de Cristo o simplemente porque somos cristianos. Ahora, fíjese cuántos títulos ya hemos estudiado en Primera de Pedro. Fíjese, son 12 sermones que le hemos dedicado a estudiar lo que Pedro dice del sufrimiento. ¿Se acuerdan? Bueno, yo quería ponerse en la pizarra. El sufrimiento. Ese fue uno de los títulos. El sufrimiento. Did you get it, baby? Déjame ver cuál me traíste. Qué bueno es tener una esposa, ¿no es cierto? Por eso Salomón dijo, ese mismo, y es este que yo quiero. Thank you, mi amor. Un besito. Oh, yeah. Un besito. Déjame decirte que Salomón dijo que el que haya esposa, hace bien, Brian. Yes. Yes. Caramba. Let me see. This won't take but a minute, pero nuestro mensaje va a ser mucho mejor con las vistas. Okay. Dicho sea de paso, yo nunca pensé que nosotros íbamos a estar todavía en Primera de Pedro. Un librito que tiene apenas 5 capítulos. Yo no esperaba que nos iba a tomar tanto tiempo. Pero no ha sido tiempo mal empleado,
por lo menos a mi juicio. Qué bueno. Thank you, Rita. Thank you. Let's see. ¿Dónde yo estaba? Mire cuántos títulos. El sufrimiento, un mensaje para ayer y para hoy. El triunfo del sufrimiento de Cristo. Parte número 1, parte número 2, número 3, número 4. La disposición del cristiano auténtico ante la muerte y la vida. Parte 1, 2 y 3. El deber espiritual en un mundo hostil. Ese fue otro mensaje acerca del sufrimiento. Parte 1, parte 2 y parte 3. Y ahora, padeciendo como cristiano. 12 títulos. Y hubieron otros mensajes en este estudio primero de Pedro que tocaron el tema, pero simplemente no es reconocido por el título del mensaje. Y el asunto histórico, el trasfondo histórico, era que el emperador Nerón, un hombre muy malvado, mandó a prenderle fuego a una propiedad que él quería comprar y el dueño no se la quiso vender. Y el problema fue que ese fuego se extendió por la ciudad de Roma. Una tercera parte de la ciudad se quemó. Y bueno, esto sucedió en el año 64 y se cree que Primera de Pedro fue escrita después del incendio en Roma. Nerón usaba a los cristianos para envolverlos en cuero de animales, embarrarlos con brea, lo ataban a un palo, a una estaca alta y le prendían fuego de noche para alumbrar su jardín. Fíjate qué malvado. Y claro, él le echó la culpa cuando todo el mundo estaba sospechando. Ese fue Nerón, el que encendió fuego y se extendió por toda la ciudad. Él pues quiso dirigir la atención. No fui yo, fueron esos cristianos que ya eran despreciados, ya eran desechados, ya eran odiados. Así que he had a scapegoat. ¿Cómo se dice en español scapegoat? Un chivo de expiación, algo de eso. Le echó la culpa a los cristianos y eso desató una persecución y una tribulación para esos cristianos. Se fue extendiendo por todo el imperio de Roma. Grupos enteros de cristianos fueron llevados al Coliseo y fueron despedazados por las fieras. Familias enteras, hombres, mujeres y niños. Entonces, mis amados hermanos, Pedro escribe a los cristianos que estaban afrontando esa persecución, ese sufrimiento injusto. Y Pedro nos dice en este pasaje que los cristianos debemos de esperar el sufrimiento injusto, la persecución, simplemente por identificarnos como seguidores de Jesús. Yo creo que esto es primera noticia para muchos cristianos que están viviendo en esta época. ¿Quién? ¿Yo sufrir? No. Los cristianos, mis amados hermanos, no deben sorprenderse por la persecución y el sufrimiento. Es algo que se debe esperar. Por eso Pedro dice, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No, mis amados, nosotros creemos en esta iglesia que nosotros estamos viviendo en el umbral de la gran tribulación. Pero no creemos que los cristianos de esta época, tan acomodados como estamos aquí en los Estados Unidos, no creemos que están preparados para soportar la prueba de fuego que pronto nos va a caer encima. Y la razón por la cual los cristianos de esta época no están preparados es debido a los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros
y otros falsos ministros que pululan por todo el mundo cristiano. Y bueno, yo solo conozco lo que está pasando aquí en Miami, y yo sé que pululan en esta ciudad. Estos falsos ministros han acondicionado a los cristianos a creer que Dios no quiere que el cristiano sufra. Y eso es lo que se oye continuamente en todas las estaciones cristianas. Todo. Que tú eres un hijo de Dios, un hijo del rey. Dios quiere que tú seas rico y próspero y sufrir. No. Para eso tenemos a Dios. Para que Él nos quite todas nuestras enfermedades, todos nuestros problemas. Entonces los cristianos no están preparados para sufrir. Pero ¿sabe qué, mis amados? El mensaje popular de hoy en día, déjame decirte, nada pudiera ser más opuesto a la verdad. Nada pudiera ser más opuesto. ¿Quién te dijo que Dios no quiere que el cristiano afronte la persecución por el nombre de Cristo? ¿Sabían ustedes? Yo no sé cómo un cristiano puede leer la Biblia, el Nuevo Testamento, y no darse cuenta de los muchos advertencias, de los muchos pasajes, versículos, libros enteros, como Primera de Pedro, que nos ayudan a prepararnos, a comprender que esto no es algo extraño lo que nos ha pasado, sino que mire lo que dijo Pablo: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, ¿quién ha dicho que el cristiano no tiene que sufrir por la causa de Cristo? Rapidito, mis amados hermanos. A fin de que nadie os inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Qué te pasa? Estos falsos ministros, ¿qué les pasa? ¿Qué Biblia ellos están leyendo? ¿Cómo se atreven a enseñar algo tan opuesto a la verdad, mis amados? Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis, el Señor mismo nos advirtió. Y esta es la principal razón por la cual el cristiano sufre en este mundo hostil. Hostil. El Señor nos advirtió. Mira qué claro. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahora, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, simplemente porque no conocen al que me ha enviado. Por eso el mundo nos persigue, nos odia, nos detestan realmente. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero simplemente por el hecho de que nosotros queremos agradar a Dios, vivir una vida santa, ya eso es suficiente para que ellos nos aborrezcan, nos detesten. Juan también, como un eco, sirvió de eco a las palabras de Jesús cuando él dijo: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No, la frase "no os sorprendáis" informa que los creyentes deben esperar que el mundo nos va a odiar, nos va a despreciar, nos va a menospreciar, nos va a criticar, ultrajar, blasfemar, se van a burlar de nosotros.
nos van a perseguir y finalmente nos van a echar en un campamento de estos de FEMA y nos van a exterminar. A eso vamos, por ese camino vamos. Ahora, yo me he hecho la pregunta, ¿por qué es que la gente nos odia a nosotros los cristianos si nosotros no tenemos ninguna mala intención con nadie? Simplemente queremos hablar de Cristo y vivir como Él nos instruye. Bueno, ¿sabe por qué nos odian? Es debido a que el mensaje que nosotros predicamos les ofende. ¿Sabía usted que el mensaje del Evangelio es un mensaje ofensivo? Por varias cosas. Primero, les ofende porque les hace ver que ellos son pecadores. ¿Who, me? ¿Quién, yo? Yo soy una buena persona. Yo soy mejor que la gente que usted tiene allí en la iglesia, me han dicho. Yo no soy pecador, yo siempre le hago bien a todo el mundo y si le tengo que quitar mi camisa y dárselo a otro, yo estoy dispuesto a hacerlo. Entonces les ofende el mensaje del Evangelio, porque lo primero que el Evangelio te dice, tú eres un pecador. Les ofende porque les hace ver que no pueden salvarse ellos mismos. Qué ofensivo para una persona orgullosa, engreída, que piensa que por su propia justicia las puertas del cielo se le van a abrir cuando él muera. Qué ofensivo es eso para una persona que piensa, tiene ese concepto tan alto de sí mismo, que piensa que él no necesita un Salvador, no necesita el Evangelio. Les ofende también, ¿tú sabes qué? La exclusividad del Evangelio. Simplemente nosotros predicamos lo que la Biblia dice, que en ningún otro hay salvación. Ay, mira, aquí mismo en la iglesia, enseñando una clase de jóvenes, años atrás, una muchacha me dijo, pastor, toda la gente adoran al mismo Dios, los musulmanes, los budistas, los espiritistas, todo el mundo adora al mismo Dios, solamente le llaman diferentes nombres. ¿Ven? Ella me dijo, siempre y cuando uno es sincero en su adoración, eso es lo importante. Eso me sucedió a mí en una clase de escuela dominical de los jóvenes en esta iglesia. Y yo tuve que responderle a esa muchacha, mira, una persona puede estar absolutamente equivocada, sinceramente equivocada, pensando así, porque no hay otro Dios, no hay otro camino para el cielo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, ¿qué te parece? Bueno, eso le da una patada en el estómago a la gente. ¿Y qué hay de los judíos? Siempre me preguntan. ¿Los judíos no van a ir al cielo? Pues claro que no. A menos que hayan aceptado a Cristo como su Mesías. Si no, no van a ir. Ni siquiera el judío más ortodoxo, que no quiere comer carne de puerco. Pobrecitos, no saben lo que se están perdiendo. ¿Tú sabes? ¿Qué va? Les ofende la exclusividad del Evangelio. Les ofende la persistencia de los que comparten el Evangelio. Y protestan, mira qué fastidia esta gente. Siempre me están hablando. Eso es lo que los familiares de ustedes están diciendo después que tú te has ido de una reunión familiar. Mira cómo fastidia ese tipo. Ya me tienes ya harto ya. Y entonces les molesta, les ofende el mensaje que nosotros predicamos. También les ofende la vida piadosa que vivimos, o que a lo menos estamos tratando de vivir. Les ofende porque se asombran del cambio que Dios ha hecho en un creyente auténtico que ha nacido de Dios. Les ofende. Se asombran de que ya no queremos correr con ellos en el mismo desenfreno inmoral en el cual ellos andan.
y que posiblemente nosotros en otra ocasión también andábamos. Pero se ofenden, se asombran. Les molesta el conflicto y la eventual separación. Lo subrayé, lo puse en letras más bold para que tú comprendieras. El mismo Señor Jesucristo dijo, no vayan a pensar que yo vine a traer paz al mundo. No paz, sino que yo voy a poner al hijo en conflicto con el padre, a la nuera contra su suegra, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en una familia algunos se convierten, otros no. Y los que no se convierten, les molesta ese conflicto y la eventual separación de los familiares creyentes y que se apartan de sus propios familiares y amigos que se convierten. Yes. Eventualmente tenemos que decir, bueno, que ellos sigan su rumbo y nosotros vamos a seguir el nuestro. Y tenemos que separarnos de gente así. Lamentablemente, yo sé que familia es familia, pero sí, escoge. Cristo dijo, el que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de mí. Así que, ¿qué te parece? ¿Dónde debe de estar tu compromiso? Nada puede estar por encima de nuestro compromiso con Cristo. Ahora, déjame decirte, lo fácil que es para un cristiano lograr que el cristianismo sea más popular o más apetecible a los incrédulos. Solamente tuviéramos que hacer dos cosas. Mira qué facilito. Dos cosas. Primero, quitarle la ofensa del evangelio. Quítale la ofensa del evangelio. Diluye el mensaje. Por ejemplo, ¿cuántos cristianos no andan por ahí diciendo, Dios te ama y te quiere resolver todos tus problemas? Tú debes creer en Él. ¿Ves? Eso es una forma de diluir el mensaje, de cambiarlo, pero es hacerlo más apetecible. Dios quiere que tú prosperes y que seas rico. Dios quiere sanarte de todas tus enfermedades. Ven a mi iglesia y mi pastor va a orar por ti y te va a dar un empujoncito y así tú resuelves todo. Eso no es el evangelio. No. Pero si cambiamos el mensaje. Oye, hay un pastor allá en Dallas. ¿Es it Dallas o Houston? Houston. En Houston. Que él hace que la gente se sientan bien. Por eso él nunca le dice que ellos son pecadores y que están condenados al infierno. No. Todo es un mensaje positivo. No, yo no condeno a nadie. Yo no les hablo del infierno. Yo solo le digo que Dios los ama y quiere que ellos sean la mejor persona que ellos pueden ser. Baloney. Pero él tiene 30,000 personas delante de él esta misma mañana. Y yo solo puedo lograr 4 o 5 gatos aquí en los Miami. ¿Qué te parece? Ahora, si cambio el mensaje, y ya yo me lo conozco, si cambio el mensaje, maybe we could get more members. Pero ni lo esperes, ni por un momento. Otra cosa que tenemos que hacer para hacer que la gente no nos rechace, comprometer nuestros principios morales y espirituales y seguir la corriente. Entonces, si hacemos eso, no vamos a sufrir. Oh, no, nos van a dar una palmada en la espalda. Qué bueno que has regresado a tus sentidos. Pero no recomiendo que hagamos eso. Y Pedro mucho menos. Pedro ya nos había advertido en el primer capítulo de esta epístola,
en el cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Así que, mis amados, en vez de sorprendernos cuando tenemos que sufrir injustamente, lo que debemos de hacer es gloriarnos en ese tipo de sufrimiento. Gloriarnos. Pedro dice, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Debemos contarnos como dichosos de ser hallados como copartícipes de los mismos padecimientos de Cristo. ¿Y cuáles fueron los padecimientos de Cristo? Yo me hice esa pregunta. Where is it? ¿No lo puse? No lo puse. Mira para eso. Está fallando. Déjame mencionarte algunos de los sufrimientos de Cristo. Mira, el primero fue nacer. Eso le costó. Nacer como hombre. Pero después le acompañó la pobreza toda su vida. La humillación, las amenazas, el menosprecio, el rechazo, el desprecio, el arduo trabajo, las burlas, los puños, las blasfemias, cachetazos, torturas, latigazos, peligros de muerte. Y después la muerte y muerte de cruz. Lo atravesaron con clavos y lanzas. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, si a mí me han hecho así, prepárense. Porque si han hecho eso en la rama verde, ¿qué no harán con ustedes las ramas medias podridas? ¿Qué no harán? El Señor dijo que íbamos a ser bienaventurados cuando tuviéramos que sufrir así por su nombre. Y aquí Pedro nos recuerda lo mismo, de que debemos estar gozosos por cuanto somos partícipes de los padecimientos de Cristo. Temprano. No demoró mucho tiempo para que los apóstoles comenzaran a sufrir cárcel, golpes y tribulaciones por la causa de Cristo. Y convinieron con él llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Esto después que los tenían encarcelados. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y después que los líderes religiosos de Israel les prohibieron que hablaran en el nombre de Cristo, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Lo mal que nosotros estamos cuando intentamos hablarle a alguien de Cristo y nos rechaza y enseguida dice, no, mejor yo no hablo, o sea, mejor soy un agente secreto de Cristo, la CIA de Cristo. Y así no le hablo a nadie, no le digo a nadie que yo soy cristiano. Y bueno, Pablo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ese era el deseo del apóstol Pablo, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Yo tenía más que decir sobre esto, pero no hay tiempo.
la recompensa eterna de los cristianos es, escuchen esto, proporcional al sufrimiento terrenal que sufrimos por la causa de Cristo. Pablo dijo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué haría el apóstol Pablo si él estuviera aquí en la ciudad de Miami? Tú sabes, escuchando Radio Oscuridad. ¿Qué haría? Toda la bobería, todo el engaño, el invento. Ahora, noten este pasaje. Lucas era un médico. Entonces él era analítico. Iba al grano. Y Lucas escribe, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, como duele el rechazo. ¿No es cierto, mis hermanos? A mí me duele. Cuando la gente me rechaza, me pone a un lado. Cuando voy a una familia, a una reunión familiar, y nadie me habla, porque no tiene nada que decirme. Eso duele, ¿no es cierto? Quisiéramos que no fuera así, pero realmente no tenemos nada de qué hablar. We don't. Se me acercan, por ejemplo, y me dicen, José, ¿viste el juego de los Dolphins el domingo pasado? ¿Qué juego de los Dolphins, señores? A mí me gustaría tener el tiempo para sentarme delante de la televisora y ver un juego de pelota, un juego de fútbol o lo que sea. Pero realmente estamos ocupados en cosas mejores. Pero quieren hablar de los Marlins. I don't even know who the manager of the Marlins is, ni me interesa tampoco. Yo no sé quiénes son los pitchers. I don't even know the name of the the quarterback de los Miami Dolphins. Y no me importa saberlo. Ya eso no me importa. Pero ellos te pueden decir todos los datos de todos los jugadores y de todo lo que sucedió en el último juego. ¿Qué me importa a mí eso? ¿Dónde dejé? Se aparten de sí y os vituperen y os desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos, dice Lucas, en aquel día y alegraos, porque he aquí, vuestro galardón es grande en los cielos. Mi pastor siempre decía, Eugenio González, ya está con el Señor, yo creo. Él siempre decía, si no estamos sufriendo por la causa de Cristo, es porque no nos estamos comportando como debemos. Qué tremenda verdad. Pedro dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque dice, look at this, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esta es una bendición que ningún cristiano deseara perderse. Porque cuando somos criticados, cuando somos burlados, cuando somos ultrajados, cuando somos vituperados, ese es el momento que el Espíritu de Dios, el cual mora permanentemente en nosotros, pero en ese instante, Pedro dice que Él viene en una forma real, reposa sobre nosotros y nos ayuda a decir que me rechacen si ellos quieren. Yo soy un elegido de Dios. He sido aceptado en el amado. Entonces, ¿qué me importa a mí si el mundo me rechaza? Si no quieren hablar conmigo. Si buscan apartarse de mí. Yo sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él me amó. Y dio su vida por mí. Así que, ¿qué es lo que hay?
si lo peor que pueden hacer es matarnos. Pero ¿sabe qué? Eso no sería algo malo. Porque enseguida no se tire un tiro esta tarde, por favor. Me busca un problema. Pero tú sabes qué rico es cuando el Espíritu Santo, que ya está en ti, dicho sea de paso, Él no te ha dejado, como a veces los cristianos piensan, ya se me fue, pastor. No se te ha ido. El problema es que tú te apartaste de Él, pero Él siempre está en ti. Pero Él en una forma especial viene y te da un toquecito. I'm still here. Yo soy tu consolador. Olvídate de lo que la gente hace contigo. Porque yo estoy aquí. Y yo siempre voy a estar aquí. Entonces debemos evaluar el sufrimiento. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por los de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Fíjense las palabras de Pedro aquí, porque él presenta algunos pecados en una escala en descenso. Fíjate, homicida, ladrón, estamos bajando los escalones, porque un homicida es peor que un ladrón, ¿no es cierto? A menos que el ladrón también sea homicida. Pero homicida, ladrón, baja otro escalón, un malhechor, o baja el más bajo escalón, por ser un chismoso, por entrometerte en lo ajeno. Y entonces, mis amados, tú sabes, hay cristianos que leen estos pecados y ellos dicen, no, pastor, un cristiano, si fuera cristiano de verdad, él no fuera un homicida, un ladrón, él no fuera un malhechor y no fuera un chismoso. ¿A qué iglesia estará yendo un miembro así? Tú sabes, yo no sé. ¿Puede un cristiano cometer estos pecados grandes y pecados pequeños? Muchos dicen, no. Un cristiano genuino, auténtico, no va a cometer esos pecados, pastor. Bueno, déjame decirte, para que despertemos a la realidad de la vida. Lo único que un auténtico cristiano necesita para cometer un grave pecado en su vida es ignorar, desconocer la verdad divina, desconocer o ignorar la palabra de Dios y lo que ella nos enseña, o dejarse desviar de la verdad por un falso maestro. Entonces, una doctrina mala produce un cristiano malo, un comportamiento malo. Así que lo único que tenemos que hacer es ignorar la verdad de Dios, y todos nosotros somos capaces de cometer. Cualquier cristiano auténtico puede retroceder a hacer las mismas cosas que hacía antes de ser salvo y hasta peores cosas. Por eso Pablo dijo, el que piensa que está firme, mire que no caiga. El día que tú empieces a hablar, no, pastor, un cristiano como yo no va a cometer esos pecados. Prepárate, porque tú estás próximo al caer en un pecado vergonzoso. Hace unos años atrás, aquí mismo en la ciudad de Miami, maybe usted se acuerda del caso, aunque yo no voy a mencionar el nombre del pastor, que cometió un pecado horrendo. Le ofreció a una niña menor de edad que él la iba a llevar para su casa, pero no la llevó para su casa, sino que la llevó para un hotel aquí en la playa. Y abusó de ella, rentó películas pornográficas,
para enseñársela a la muchacha, que no solamente era una muchacha menor de edad, pero una muchacha que tenía algunos problemas. Ese pastor estaba anunciando que él estaba sufriendo injustamente por oponerse a la comunidad homosexual de Miami. Por eso lo habían perseguido, por eso lo habían enjuiciado. No, mi amado pastor, tú no estás en la cárcel por la causa de Cristo, sino por ser un abusador y un sinvergüenza. Le echaron 45 años. Oye, cayó de una posición alta porque este era un pastor prominente en la ciudad, déjame decirte. Él no era un perro cualquiera, no. Él estaba estimado por muchos hermanos, pastoreaba una iglesia bastante grande. Ahora él está diciendo, el mismo pastor está diciendo que fue la voluntad de Dios que él fuera encarcelado, porque ahora tiene la oportunidad de hablarle a los presos de Cristo. Cuando yo oí eso, yo dije, cállate la boca. No te atrevas. ¿Con qué autoridad tú vas a hablar de Cristo después de haber hecho lo que tú hiciste? Pero si alguno padece como cristiano, eso es diferente. No se avergüence, dice Pedro, sino glorifique a Dios por ello. ¿Y cómo podemos glorificar a Dios cuando padecemos injustamente? Bueno, sufriendo, siguiendo el mismo ejemplo que nos dejó nuestro Señor. Porque esto merece aprobación si alguno, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados o encarcelados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrir y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando vinieron a arrestar al Señor, Él no lo negó. Él no dijo, no soy yo, ustedes se han equivocado. No, ese beso de Judas, él se equivocó. No soy yo. Pero eso no fue lo que Cristo dijo. Él dijo, ok, si me buscan a mí, aquí estoy. Pero dejen salir a estos. Siempre defendiendo a las ovejas como buen pastor. Cuando le maldecían, no comenzaba a maldecir ya como hizo Pedro. Tú sabes cuando una mujer allí le dijo, tú también eres de él. La forma que tú hablas, sabemos que tú eres de él. No, el Señor calladito. Esa es la forma de sufrir como cristiano. A ver, vamos a practicar. Todos ustedes, cierren la boca por un momento. Ya lo están haciendo. That's good. ¿Ves que ya sabes cómo hacerlo? Cierra la boca. No hables. No te defiendas. No maldigas. No le digas a los que te amenazan. Prepárate porque Dios te va a mandar al infierno. Nada de eso. Nada. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Cerró la boca y no dijo nada. Dios usa el sufrimiento injusto del cristiano para juzgar a la iglesia. Fíjate. Y si tú no piensas que la iglesia cristiana necesita ser juzgada por sus muchos y severos pecados, pues tú vives en otro universo. No. Acuérdese que el Señor está tratando de presentarle a Dios una iglesia sin mancha, sin arruga,
Entonces de vez en cuando Él va a planchar a los cristianos, a un cristiano, te va a planchar con una plancha bien caliente para quitarte las arrugas. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por los de su casa, por sus hijos, por sus familiares. Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva. El Señor nunca nos prometió que la vida cristiana iba a ser como un paseo en un jardín de rosas. No. La salvación es gratis, pero nos va a costar. Dificultades, persecuciones, tribulaciones. Pero cuando vengan, Pedro nos aconseja que debemos de encomendar nuestro sufrimiento a Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, no por ser un sinvergüenza, sino según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan bien, hagan el bien. Aquí vemos que van a haber ocasiones en que Dios va a permitir, por su buena voluntad, de que padezcamos injustamente en manos de los hijos del maligno. Sí, si la voluntad de Dios, dice Pedro, si la voluntad de Dios así lo quiere, que tengamos que afrontar, y acuérdese que ninguno de nosotros, dijo el autor de Hebreo, ha resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Pero si alguno de nosotros sufre injustamente, oye, si la voluntad de Dios así lo quiere, que se haga tu voluntad, Señor, ¿no es cierto? Cuando sea que eso no suceda, debemos encomendar nuestras almas a Dios. En la misma forma que Cristo se encomendó a Dios, un instante antes de morir, Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así, esa debe ser la respuesta que nosotros, aunque no la podamos decir verbalmente y en voz alta, pero por dentro, decir, Señor, en tus manos yo encomiendo mi alma, mi espíritu, mi cuerpo también, porque son tuyos. Noten que aquí en este versículo es la única vez en el Nuevo Testamento donde se le llama a Dios fiel creador. En el Antiguo Testamento hay varias referencias acerca de Dios como creador, pero esta es la única en el Nuevo Testamento. Fiel creador. ¿Por qué fue que Pedro utilizó ese título para Dios, para escribírselo a los cristianos que estaban sufriendo y que iban a sufrir? ¿Sabe por qué? En la creación es donde constantemente y continuamente se puede ver la fidelidad de Dios. Amén, abre tus ojos si no te has dado cuenta. Yo creo que el sol se alzó por allá esta mañana y así se va a levantar mañana. Nos llueve y nosotros nos quejamos, pero eso es una bendición, lluvia de bendición. Por la lluvia es que nosotros comemos y tenemos agua para beber. En la creación es donde se puede ver. No cierres tus ojos. En la naturaleza es donde podemos ver continuamente y constantemente la fidelidad de Dios. Y noten por último que Pedro aconseja a sus lectores, cuando ustedes tengan que sufrir por la causa de Cristo, sigan haciendo el bien. No es una excusa para hacer lo malo. Sigan el bien, sigan haciendo el bien. Así que recordemos todo esto, mis amados hermanos, porque yo creo que estas verdades
nos van a hacer falta pronto. Nos van a hacer falta pronto. Un versículo más. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, no se aparten, permanezcan en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oremos, mis amados. Padre, gracias te damos. Este mensaje de Pedro en tu escritura, Señor, nos enseña y nos prepara para el sufrimiento que pronto vamos a tener que afrontar y soportar. Te damos gracias que tenemos una epístola así, llena de consejos acerca del sufrimiento injusto del cristiano. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén.